Lección número 2. En la lección anterior se mencionaron las formas de poder abrir el programa de Excel. En esta lección abordaremos el procedimiento para ingresar datos a la hoja de cálculo. Ya mencionamos que una hoja de cálculo está compuesta por columnas y filas y que para poder movernos entre esta hoja de cálculo, entre sus diferentes celdas, podremos usar las teclas del cursor hacia las direcciones a las que queramos movernos. También podemos dar un clic directamente en la celda a la que queramos ir. Bien, para ingresar datos a una hoja de cálculo, lo único que tendremos que hacer será pues seleccionar la celda y comenzar a escribir. Por ejemplo, en la celda A1 voy a escribir número del empleado. Una vez que se escribe el dato, vamos a presionar la tecla Enter para poder aceptarlo. También puedo escribir el dato y dar un clic en otra celda. Puedo escribir el dato y puedo presionar alguna tecla del cursor. Bien, si deseo modificar el contenido de una celda, entonces tengo que seleccionar la celda y presionar la tecla F2. Cuando presione la tecla F2 voy a observar que en esta celda estará apareciendo un cursor y enseguida entonces puedo hacer la corrección. Puedo borrar, ¿ok? O hacer la corrección que necesite. También puedo seleccionar la celda y en la barra de fórmulas puedo dar un clic en el contenido de la celda y hacer la corrección. Ok. Si deseo eliminar el contenido de la celda, puedo seleccionar la celda y en mi teclado puedo presionar la tecla suprimir. Esto me va a permitir eliminar el contenido de la celda. Voy a ingresar nuevamente número del empleado. También podemos tener la situación en que el dato que se está escribiendo en la celda no cabe en ese ancho de la celda. Entonces, lo que tenemos que hacer, una opción es aumentar ese espacio para que ese dato pueda quedar en el ancho de esta celda. Bien, para poder cambiar el ancho de la celda, vamos a llevar nuestro puntero del mouse y lo vamos a colocar entre la columna, en este caso que deseo ensanchar, lo voy a colocar aquí entre la columna A y B, puesto que quiero aumentar el ancho de la columna A. Cuando el puntero tenga esa forma, vamos a presionar el botón del mouse, el botón izquierdo, y sin soltarlo vamos a arrastrar hacia la derecha para poder ampliar el ancho de la columna. Este procedimiento también lo puedo realizar en las filas, así que también puedo llevar el puntero aquí en este límite entre la fila número 1 y la fila número 2, presiono y arrastro. Con ello, ahora nuestra celda ya tiene un ancho mayor al ancho predeterminado y un alto mayor también al alto predeterminado. Con ello puedo entonces continuar ingresando más datos en la hoja de cálculo, así que bueno, voy a colocar otros más para poder seguir mencionando el uso de los comandos que tiene Excel para darle formato, para que nuestros datos en nuestra hoja tengan una mejor presentación. Ahora voy a escribir, por ejemplo, apellido paterno. Voy a presionar la tecla de cursor a la hacia derecha. Como les comentaba, podemos dar un clic en la celda a la que quiero ir, puedo presionar Enter o bien puedo presionar alguna tecla del cursor, como lo acabo de hacer, hacia la derecha. Apellido materno y finalmente voy a escribir nombre. Bien, podemos notar que el apellido paterno y el apellido materno no se muestran completamente, así que lo que tenemos que hacer es ensanchar la columna. Voy a ensanchar la columna B colocando el puntero entre la columna B y la columna C, aquí en esta parte, presiono el botón derecho del mouse y muevo hacia la derecha para que pueda ensanchar esta columna. Otro procedimiento para poder ensanchar rápidamente una columna es dando doble clic
en esta parte donde estamos ensanchando para poder ajustar el ancho de la columna al contenido que se tenga en esta columna. Por último voy a aumentar esta columna, que es la columna D. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar la apariencia que tenemos en estos cuatro datos contenidos en estas cuatro celdas. Para poder cambiar la apariencia de los datos que están en una celda, lo vamos a hacer desde la cinta inicio mediante el grupo de fuente, el grupo alineación, y en el caso de que tengamos valores numéricos también podemos cambiarle su tipo de dato de acuerdo a lo que queramos representar con estos números, si son valores monetarios, si son valores porcentuales, si son millares o incluso si son fechas. Para poder cambiar la apariencia, el formato de una celda, la vamos a seleccionar, así que puedo dar un clic en esta celda y enseguida puedo seleccionar alguno de los botones de opciones que tengo aquí en fuente o bien algunos de los que tenemos aquí en alineación. En primer lugar, en fuente tenemos un botón llamado fuente que me va a permitir seleccionar un tipo de letra diferente, por ejemplo este. Voy a poder seleccionar un tipo de tamaño diferente, voy a colocar por ejemplo 14, o bien puedo usar estos dos botones para disminuir, aquí notamos que el tamaño de la letra está disminuyendo, o bien puedo aumentar el tamaño de la letra. También puedo elegir tres estilos: negrita, cursiva o subrayado. En el caso de este botón de subrayado puedo notar que aparece una punta más. Esta punta me puede dar opciones secundarias para el comando. En este caso estaremos localizando opciones secundarias para el estilo subrayado. También tenemos lo que es el botón bordes. También tiene un botón que me permite ver opciones secundarias de bordes, el color de relleno y el color de la letra. Mientras se realicen los cambios de tipo de letra con fuente o el tamaño, esto va a provocar que el contenido de una celda pueda también ampliar y ahora nuevamente el ancho sea insuficiente como lo tenemos en este momento para número del empleado. Tengo que ensanchar. Ahora bien, el número de empleado, toda esta columna tendrá el número de empleado. Vamos a pensar que iría del número 1, número 2, número 3, número 4, 5, número 6, hasta el número que necesitemos. Esta columna no necesita o no es necesario que tenga este ancho, puesto que su contenido es mínimo, son números. Entonces nos conviene que esta columna, por cuestiones de espacio, sobre todo si se necesita imprimir, no ocupe mucho espacio en hoja, así que vamos a reducir el ancho. Pero para que este título pueda quedar centrado y se vea bien en una impresión, vamos a cambiar su alineación. En el siguiente grupo justamente se llama alineación y en este podemos dar un clic en este botón que se llama ajustar texto. Doy un clic en ajustar texto y ahora lo que voy a hacer es reducir el ancho de la columna. Lo que va a pasar con el texto que tengo en esta celda, que es número del empleado, es ajustarse al ancho de la celda, como lo podemos ahí observar. Después de esto, lo único que tendré que hacer ahora pues será alinearlo. Tenemos dos tipos de alineaciones: alineaciones verticales y alineaciones horizontales. Las tres alineaciones verticales son parte superior, alinear en medio o alinear en la parte inferior. También tenemos alineaciones horizontales: alinear a la izquierda, alinear al centro o alinear a la derecha. Voy a alinear al centro y bueno, en medio y después al centro y ya lo tengo. Voy a tomar ahora apellido paterno, apellido materno y nombre. Para poder cambiar el tipo de letra, el tamaño o alineación de otras celdas también las podemos seleccionar para no hacerlo una por una. Así que coloco mi puntero en el centro, el cual tiene una forma de una cruz, presiono y sin soltar el botón del mouse marco las celdas a las cuales deseo aplicar un formato o una alineación. Voy a seleccionar el tipo de letra, voy a aumentar el tamaño nuevamente 12, voy a alinear en medio y voy a alinear al centro.
podemos notar que apellido materno no se muestra completo, así que puedo ensanchar o puedo dar doble clic y ya lo tengo. Muy bien. Por último, voy a sombrear este conjunto de celdas y voy a dar un clic en bordes para poder seleccionar, por ejemplo, todos los bordes. Me aparecen estas líneas marcando los bordes de las columnas y las filas, y voy a aplicar otro borde aquí. Será importante aplicar bordes a los datos que tengamos en una hoja de cálculo si deseamos que al momento de imprimir podamos observar estas líneas en la hoja impresa. Bien.